La enseñanza de hoy tiene que ver con la segunda parte de la epístola a Timoteo, la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 26. Estamos estudiando en forma expositiva una de las dos cartas que Pablo le manda a Timoteo. Y hemos encontrado que tiene profundas enseñanzas para la vida. Por eso el título de hoy es 5 enseñanzas que cambian vidas, de la segunda parte del segundo capítulo de la segunda de Timoteo. Personalmente, cada día que pasa, reviso mi vida en los aspectos que el Espíritu Santo me muestra. Cuando uno dice el Espíritu Santo me muestra, está entendiendo que simplemente pudiera parecer puntos de vista o situaciones que se vienen a la cabeza, pero como somos creyentes entendemos que nada es por casualidad. Entonces decimos que el Espíritu Santo se está moviendo, porque así dice la palabra, está poniendo en orden el templo del Espíritu, la creación de Dios, que es el ser humano, y está limpiando de cosas inútiles. Entonces Él tiene ese método, no viene con garrote ni mucho menos, sino simplemente nos muestra aspectos que deben ser cambiados. ¿Cómo sabemos que deben ser cambiados? Porque al venir el pensamiento a nuestro corazón sentimos incomodidad porque algo no está bien ajustado a la verdad de Dios. Nos talla, nos pica y simplemente es la señal de que hay que sacar eso. Entonces, Pablo lo hizo con Timoteo y desde ahí sacamos preciosas enseñanzas. La primera está en el versículo 14 de la segunda de Timoteo 2. Dice así: recuérdales esto, requiriéndoles delante de Dios que no contiendan sobre palabras, que para nada aprovecha, sino que lleva a la ruina de los que oyen. Resulta que este versículo 14 va a convertirse en algo muy importante dentro de la epístola, dentro del segundo capítulo de la segunda de Timoteo, porque de una manera diferente, 2 veces más, es decir, en total 3, Pablo exhorta sobre lo que son las discusiones y las contiendas. Lo dice en el versículo 14, lo vuelve a decir en el 16 y por último en el 23. Miremos primero a partes del 14. Como ministro, Pablo le recomienda a Timoteo, también como ministro, que enseñe eso a su comunidad, a sus hermanos. Por eso dice, recuérdales esto. Y cada vez que leemos esta palabra, recordamos entonces la importancia de lo que nos está diciendo. Como dije que esto lo repite en 2 versículos más, en total son 3 veces la misma enseñanza, quiere decir que es sumamente importante para nuestra vida. Tenemos que aprender sobre las discusiones y las contiendas. Recuérdales esto, dice, requiriéndolos delante de Dios. Es decir, recordándoles y volviéndoles a recordar, mostrándoles que es muy importante delante de Dios que no contiendan sobre palabras. Aquí hay 2 niveles de profundidad. Como la palabra que está en esta versión es contiendan sobre palabras, entendemos que se refiere a cualquier discusión sobre cualquier tema. Y nos muestra entonces por qué no debemos discutir. Dice que para nada aprovecha. Es decir, es un tiempo perdido. Cuando entramos en contienda con otra persona,
yo voy a plantear mi punto de vista, ella automáticamente, la otra persona, va a plantear su punto de vista. Es muy poco frecuente en una contienda o en una discusión que haya un acuerdo desde el principio. Ahora, si hay uno de los dos que es más maduro, o ambos son maduros, probablemente lleguen a un acuerdo rápidamente. Pero la mayoría de las veces tenemos que confesar que toda contienda y discusión termina empeorando, aumentando un malestar y llevando a que cada uno de los contendientes se aferre más a su punto de vista. Por eso Pablo dice, para nada aprovecha. Cuando algo en la verdad de Dios no aprovecha es porque desaprovecha. Con el Señor no hay términos medios. Y desaprovecha porque dice aquí, sino que lleva a la ruina de los que oyen. Y aquí hay entonces un grupo grande que oyen la discusión y de alguna manera terminan contaminados por la atmósfera, por el espíritu de esa discusión entre dos, y es probable que entonces ya no sea de dos la discusión, sino que se aumente el número y viene la ruina. Obviamente la primera ruina es sobre los que discuten, y entonces entendemos que cuando dice no contiendan sobre palabras, el nivel más profundo también está diciendo no discutan ustedes sobre tema ninguno que tenga que ver con la palabra de Dios. Uno entiende de una manera, otro entiende de otra, pero si estamos hablando de las cosas básicas, los dos deben entender lo mismo, por eso se llaman hermanos. Entonces las discusiones cristianas se basan en detalles menores, la mayoría de las veces. Cuando no son cristianas es porque uno es creyente y el otro no. Y ahí la discusión entonces ya puede ser sobre puntos doctrinales profundos. Pero ninguna contienda, dice aquí Pablo, aprovecha. No sirve de nada que yo empiece a discutir con un incrédulo, tratándolo de convencer, porque el incrédulo, en vez de aceptar, el 99.5% de las veces se va a aferrar más a su incredulidad, a sus disculpas, a sus argumentos para no seguir a Dios. Esto podría ser una norma para un evangelista. Si usted comparte el evangelio y ve que hay un camino por el cual puede entrar con la verdad, pues camínelo. Pero si ve oposición, intente una, máximo 2 veces, y si no ve ningún avance, abandone. Porque se trata de una situación ni siquiera emocional, sino espiritual, donde ya hay una contienda entre las potencias del bien y las potencias del mal. Para nada aprovecha, sino que lleva a la ruina a los que oyen. Y lo vuelve a decir en el versículo 16, dice, pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Obviamente se está refiriendo a las conversaciones mundanas, profanas. Pero es que a veces no hay peor testimonio que el de alguien que está tratando de compartir el evangelio, pero con mal testimonio de vida. Satanás es muy astuto y él no va a entrar en una discusión con la verdad porque sabe que la pierde. Por tanto, cuando ve un mal testimonio es donde empieza con la discusión. O ve una debilidad, o ve un planteamiento no completo de la palabra. La impiedad es el resultado final de muchas de estas conversaciones mal llamadas doctrinales. Yo no soy muy partidario, puede que esté bien finalmente, pero a veces veo ciertas reuniones en las redes sociales o en los medios de comunicación donde un cristiano se sienta a responder preguntas y a hacer preguntas
a un religioso de cualquier otra creencia. Yo no veo que eso haga crecer la situación, sino más bien la empeora. Conducirán más y más a la impiedad. Esto es tan válido para una discusión sobre doctrina como para una discusión familiar. Cuando dos empiezan a discutir, usualmente después de que quizás han llegado en el espíritu, la discusión los baja a la carne, y entonces ya las discusiones en la carne no tienen nada que ver con la fe ni con la piedad. Es simplemente defensa de puntos de vista egoístas que terminan abriendo una brecha muy fea y una herida muchas veces también que tarda en sanarse. Por eso en el versículo 23, y esta es la tercera vez que lo hace en la misma carta, dice: pero evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Miren, lo peor que puede pasar en una iglesia es que una persona se levante no a preguntar sanamente, decir: pastor, usted por favor explíqueme sobre esto, no lo entiendo. Esa puede ser una actitud correcta y sana, de hecho debe serlo. Pero hay algunos que vienen traídos por la oscuridad para contender, y el pastor debiera tener el discernimiento de espíritu suficiente para no enzarzarse en una discusión que engendra más contienda, dice Pablo en el versículo 23. Cuando hay algún necio o ignorante sobre una materia importante de la Escritura, se le ilustra, pero no se discute con él. En las discusiones desaparece la humildad y la verdad, para convertirse entonces en argumentos de la carne. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 dice: sin embargo, les mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Miren, esto parece bastante fuerte y duro. El mandato aquí es: no contienda, y si ve que la actitud no es sana de la otra persona, más bien apártese de ella. Porque viene para clavar estacas de duda, y los menos avanzados, los más inmaduros de la iglesia, cuando oyen este tipo de discusiones, terminan cayendo en las trampas muchas veces, porque Satanás es muy astuto y los argumentos que usa aparentemente irradian luz. Entonces los recién llegados pueden caer en la trampa y apoyar a alguien que viene a dividir. La primera de Timoteo 5:21 dice: requiero solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué es lo que estamos defendiendo en una discusión? La verdad de Dios. Pero si la verdad de Dios no es aceptada por el que está discutiendo, entonces se va a volver una discusión prejuiciosa y con parcialidad, y por más de que yo tenga mucha experiencia, puedo caer en esa visión sesgada y empezar a defenderme en mi egoísmo, en mi vanagloria, en mi orgullo, y caigo en la trampa de Satanás. Conclusión, primera lección de vida: no discutas, hermano, no discutas. Puede que tu carne se queje, puede que tu carne diga: yo tengo el argumento preciso para desbaratarle ese planteamiento a esa persona. No, no lo hagas. El Señor es nuestro vengador, y es mucho más sabio quedar callado ante una discusión que pinta de necia. Segunda enseñanza: un obrero aprobado por Dios. Versículo 15 de la segunda de Timoteo 2. Procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué nos enseña entonces para ser aprobados por Dios? Lo primero que nos dice es procurar con diligencia, con esfuerzo, con aplicación, con concentración, presentarte a Dios aprobado. Porque si yo soy aquel que toma la enseñanza del culto y dice, wow, qué tremenda palabra para mi vida, y la tomo y el propósito me dura media hora, no estoy trabajando con diligencia. Aquí Pablo le enseña a Timoteo que para presentarse ante Dios aprobado, debe trabajarse con diligencia. Por eso en Hebreos 4:11 dice, hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Una de las tretas más frecuentes de Satanás es colocarnos el purgatorio como salida de emergencia. No, está bien, tú no vas a ir al cielo, pero tampoco te vas a ir al infierno. Para eso existe el purgatorio. No estoy hablando de la doctrina propiamente, estoy hablando de cada situación de vida. Muchas veces no nos esforzamos porque la pereza nos gana y entonces decimos, no importa, Dios me entiende, Él sabe que yo no tengo la capacidad para esto, o que no tengo el don, o que más adelante lo podré efectuar. Eso es meterse en un purgatorio. Dice, hagamos todo esfuerzo para entrar en aquel reposo. Y yo les he mostrado más de una vez que el reposo al que se refiere aquí Hebreos 4 es tanto la vida eterna como también la vida cristiana espiritual o de santidad o de madurez. Cuando tú andas en el espíritu, cuando tú eres maduro, cuando tú caminas en santidad, vas a tener reposo espiritual interior, por más que afuera ruja la tormenta. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Nos habla que si yo no tengo un compromiso con Cristo, probablemente puedo abandonar en cualquier momento la iglesia, porque nunca fui hijo de Dios. Pero también nos habla de que si yo soy creyente y no me esfuerzo, entonces voy a tener una vida cristiana agitada, estresada, sin reposo, porque la vida plena y abundante de Cristo no ha podido establecerse, instalarse en mí, por cuanto yo estoy andando en desobediencia. Entonces, Timoteo recibió de Pablo la exigencia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La falta de reposo también es vergüenza. No hay nada peor que asistir a una enseñanza o a un culto cuando yo sé lo que he tenido que hacer, pero no lo he hecho. Cuando Dios ha hablado claramente en mi vida, pero yo he dejado que la desidia, que la pereza me gane. Tengo cosas que avergonzarme. Y el día que aparezca el Señor Jesucristo, es probable que quede más, muchísimo más avergonzado. Pero aquí agrega un ingrediente secreto, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Y llegamos a un terreno muy álgido, muy doloroso, porque trazar bien la palabra de verdad significa que yo la he leído en su gran mayoría, primero. Segundo, la he estudiado en profundidad, no solamente una lectura afanosa. Y tercero, la he meditado.
la he masticado y la he comido. Se me olvidó un cuarto punto. El cuarto es, la he puesto por vida, por enseñanza de vida. Trazar bien la palabra de verdad consiste entonces en tomar la verdad de Dios, incorporarla en mí, saber que ese cambio tiene que producirse y empezar a caminar en función de esa verdad. Segunda de Pedro 3:14 dice: por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, y Pedro allá en la segunda de Pedro nos habla de la venida del Señor. Procuren con empeño, otra vez, decía en la segunda de Timoteo 2:15, procuren con diligencia. En Hebreos 4:11 dice, hagamos pues todo esfuerzo. Y la segunda de Pedro 3:14 dice, procuren con empeño ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensibles. En paz porque tenemos la conciencia tranquila de que estamos haciendo lo que nos corresponde. Sin mancha porque hemos analizado nuestra vida, nos hemos examinado, hemos pedido perdón y nos hemos entregado a la obra limpiadora de la palabra y del Espíritu Santo. Y por tanto, no hay reprensión para nosotros. El Señor no está diciendo, hijo, mira ese pecado. Te lo he dicho varias veces y tú no lo has quitado. No has permitido que yo venga a limpiarte. ¿Qué pasa contigo? Un obrero aprobado por Dios es un obrero esforzado. Y aquí, aunque un ministro, como Pablo se lo está diciendo, a un ministro como Timoteo, esta es una palabra para todo obrero de todas las iglesias de todo el mundo. ¿Y quiénes son los obreros? Los creyentes. Creyente que no está trabajando no es creyente. De alguna manera tiene que devolverle a Dios la gracia que Él ha derramado. ¿Cómo? Trabajando para Él. Tercera enseñanza. El cáncer o la lepra de la mentira. Versículos 17 y 18. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Entre ellos se cuentan Himeneo y Fileto, quienes se extraviaron con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido, y trastornaron la fe de algunos. Bueno, empezó el versículo diciendo, el 17, diciendo que la mentira carcome. Ustedes han visto un tronco, un palo, una madera podrida. Incluso puede tener la misma forma original, de tronco, de vara, pero la va uno a coger y se desbarata entre las manos. Está carcomida. Y aquí nombra una enfermedad que es la gangrena. La gangrena es una infección que ataca el sistema circulatorio periférico primero, o sea, las extremidades, y produce obstrucción de la circulación sanguínea que lleva el oxígeno a la sangre. Por tanto, empieza a morir los músculos, la piel y finalmente los huesos. Y lo que hay que hacer es amputar ese miembro que está enfermo, pierna o brazo, porque la gangrena se sigue extendiendo y puede matar al paciente. Ese ejemplo es plenamente aplicable a la vida espiritual. La mentira va carcomiendo la oxigenación espiritual del individuo y él no se da cuenta, pero simplemente, literalmente se va pudriendo por dentro. También se parece a otra enfermedad que es el cáncer. Va creciendo lentamente esa levadura de la mentira y va falsificando algo que era verdadero. En la Biblia existe otra enfermedad que es
representativa de la mentira o la hipocresía, que es la lepra. La lepra también producía efectos destructores horribles, porque la lepra ataca los nervios periféricos también, o sea, en las extremidades principalmente o en las puntas visibles del organismo, como puede ser la punta de la nariz o las orejas, y al atacar los nervios queda insensible la zona y por tanto puede lesionarse de cualquier manera, de tal manera que se producen amputaciones espontáneas, es decir, se puede caer un dedo con un golpe o traumatismo fuerte, porque como no se siente, el dolor es signo de alarma y ya no hay dolor, no se siente, entonces el dedo se pierde. Esas tres enfermedades son símbolos claros de lo que ocurre con las vidas espirituales de algunos que no trabajan. Vimos arriba que era con esfuerzo, con propósito, con intensidad, que hay que examinarse uno para que no crezcan infecciones espirituales. Y eso fue lo que ocurrió con Himeneo y Fileto. Primero estos dos y después nombra en la primera de Timoteo 1:20, dice, entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué pasó con estos tres personajes en la vida de Pablo? Himeneo, Fileto y Alejandro. Traicionaron aparentemente al hombre, al apóstol, pero en realidad lo que estaban haciendo era sembrando mentira en la palabra de Dios. Sembraban una parte de la palabra y venían con un testimonio que no era verdad. Por eso dice quienes se extraviaron con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido. ¿A qué resurrección se refiere? A la resurrección de los muertos. Y entonces, como se estaba esperando la venida del Señor, trastornaron la fe de algunos. Algunos inmaduros dentro de la iglesia se asustaron y pensaron que Alejandro, Himeneo y Fileto tenían la verdad y que el que estaba equivocado era Pablo. Hasta ese punto llega Satanás. La mentira en la iglesia es una de las armas preferidas por Satanás, pero también lo es en la familia, porque la iglesia es la familia de Dios y la familia biológica es la primera unidad con la cual se construye la familia de Dios. Entonces el diablo ataca a una y a otra indiscriminadamente con su arma preferida, porque él es padre de mentira. Dice Proverbios 10:16, la obra del justo es para vida, pero el logro del impío es para pecado. En la iglesia siempre habrá trigo y cizaña. La cizaña, los que han estudiado la parábola recuerdan que es sembrada por el diablo, pero que la cizaña se parece muchísimo al trigo. Solo que ya sabemos, la cizaña ni se inclina, porque es la figura del orgullo, ni da fruto, es estéril, como sí lo hace el trigo. Y cuando da fruto el trigo, pues se agacha por el peso del fruto, dando gracias a Dios. Tenemos que afanarnos si nuestra vida no está dando mucho fruto por ahora, porque entonces debemos revisar cuáles son las cosas que nos están estorbando. Dije yo anteriormente, la vida del verdadero cristiano es una vida de autoexamen continuado. Es una vida en la cual buscamos el pecado oculto para presentarlo, para que Dios lo quite. Hechos 20:30 dice, y que entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Estos son tiempos de herejías, tiempos de mentiras, tiempos de apostasía y todo por los mentirosos metidos dentro de la iglesia.
Y Gálatas 5:9 dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. La levadura impregna todo lo demás y hace que la masa se infle, crezca y se llene de aire. Por eso los judíos comían pan sin levadura como símbolo de sinceridad, pero ellos mismos no supieron vivir el simbolismo de su pan. Los judíos fariseos se convirtieron en la máxima expresión de la hipocresía. La cuarta enseñanza, limpios para Dios. Versículos 19 al 22. A pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Qué hermosura, que Dios nos conoce de nombre y de corazón. Y, continúa la palabra, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si yo invoco el nombre de mi Padre Celestial, es porque estoy viviendo como su hijo. Por eso me aparto de todo pecado, se lo entrego continuamente. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Aquí no está haciendo una distinción de valores entre los creyentes, sino de finura. Además, aquí dice, unos tienen fines especiales y otros tienen fines comunes. ¿Sí? Puede que haya un pastor para una iglesia de 50,000 personas, pero también va a haber un pastor para una iglesia de 500. Algunos tienen fines más grandes que otros, pero a cada cual le será dada su recompensa. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Un vaso de honra es un vaso limpio. Es un vaso consagrado, comprometido, entregado a Dios. Y es útil, por tanto, a la obra de Dios, compartiendo con los necesitados las bendiciones de Dios. Versículo 22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Todo el tema de estos 4 versículos es la pureza de corazón. Entonces, cuando tú te limpias y estás siendo un vaso de honra, estás siguiendo la justicia, haces lo correcto, la fe, sigues la palabra tal cual porque la crees, el amor y la paz, y huyes de todas las pasiones juveniles y no solamente de la lujuria sexual. Aquí está hablando de los vicios, de los apetitos, está hablando de la gula, de la pereza, de la lujuria, de la mentira, de todas las cosas que ocasionan caídas en la relación con Dios, que no hay verdadera conexión con Él porque el pecado está allí oculto y guardado y no se suelta. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vean, allí está la importancia de leer la palabra en comunión con Dios. Eso es meditarla, es estudiarla y es aplicarla. Eso es lo que limpia el camino. Entonces, si hay pecado oculto, significa que probablemente tú no estás leyendo suficientemente la palabra de Dios. Pastor, pero es que yo puedo leerla 4 días a la semana, 3 no. ¿Y por qué 3 no? Porque es que estoy trabajando en turnos nocturnos. Ah, bueno, hermano, ¿eso significa que usted no tiene ni siquiera 5 minutos libres? No. ¿Seguro, hermano? Bueno, si usted lo dice. En 5 minutos uno puede leer un versículo y meditarlo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Por eso decía, huye pues de las pasiones juveniles. ¿Cómo? Con guardar tu palabra. Jeremías 15:19 dice, por tanto así ha dicho el Señor, si tú vuelves, o sea, si regresas, si cambias tu camino, yo te restauraré
y estarás de pie delante de mí. Y oigan esto, y si separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, mi mensajero. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Si andas en el mundo, conviértelos, pero no te vuelvas como el mundo. Porque la iglesia de estos tiempos está llena de camaleones. Llegan a culto disfrazados de santidad, pero han estado viviendo como mundanos los 6 días restantes. Y la última enseñanza, el carácter del siervo. Pues, versículos 24 al 26. Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Vean, la obra de Dios consiste en compartir con testimonio y con evangelismo para que los que oyen escapen de la trampa del diablo en la cual están cautivos a lo que él quiere que hagan. El incrédulo es un esclavo, no es ningún libre, es esclavo de la voluntad del diablo. Y entonces, ¿cómo lo hace el siervo? Primero, dice esos 3 versículos, no siendo contencioso. Un siervo de Dios no debe andar en peleas, en discusiones. Volvemos a tocar el tema del inicio. Si caes en una discusión, sal rápidamente de allí. No la perpetúes, no la aumentes. Córtala rápidamente. Sino, sé amable para con todos. Tenemos que proponernos. Así tengamos en un momento dado incapacidad o pereza, o estemos muy distraídos, de alguna manera siempre mostremos la amabilidad. ¿Qué es ser amable? Es manifestar el amor, amable, amor hacia los demás. ¿Cómo? Con respeto, oyéndolos, dirigiéndolos si lo permiten, y si no, exhortándolos suavemente. Por eso continúa diciendo, apto para enseñar. Obviamente esto es un requisito para ministros del Señor, pero recuerden que todos somos reyes y sacerdotes, estamos llamados a gobernar y a enseñar. Hasta el más recién llegado a la iglesia es padre o madre de familia y tiene que enseñar a sus hijos lo que aprendió en el culto o en la enseñanza. Apto para enseñar y sufrido. ¿Por qué sufrido? Porque la enseñanza no es fácil. Porque tú vas a querer enseñar algo y te menosprecian, te voltean la cara, se burlan de ti, murmuran contra ti y hasta te apuñalan, hablando emocionalmente. Entonces, tú no te puedes guiar por el menosprecio, por la ingratitud, sino continuar en la obra de Dios. Corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. Con mansedumbre. En ninguna parte dice aquí poniéndole la Biblia por la cabeza, sino con suavidad, con testimonio de vida. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por rivalidad, ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Siempre que mires a alguien, busca qué te puede enseñar esa persona, qué te puede aportar a tu vida, aunque no hable, con lo que hace. ¿Qué puedes aprender de ella? Romanos 13:14 nos recuerda que estamos con un gran llamado. Dice, más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Es decir, el siervo del Señor debe tener un carácter que cada día se parece más al del Señor Jesucristo, vestidos de Él. Y el último versículo de hoy, Romanos 8:29, que es la visión de Dios para tu vida
el llamado para tu vida. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La familia de Dios está conformada por el hermano mayor y nosotros que somos los hermanos menores, pero todos con la genética, con el lazo filial del Señor Jesucristo. Amén y amén.